Muy buenas noches a cada uno de ustedes. En esta ocasión, pues tengo a bien presentarles acá una pequeña información y en este video acerca de lo que son las enfermedades de los cultivos de café en la época lluviosa. Algunas de las enfermedades más comunes que tenemos en lo que es la época lluviosa en el café son las siguientes, las cuales les voy a informar acá en este pequeño documental que tenemos acá, que dice que son una de las causas causas de enfermedades en el cultivo de café, enfermedades del café y condiciones que favorecen su manifestación. Dice la 2.1 que dice la muerte de plántulas o damping out. Dice el 2.2 es la roya del café. Tenemos la antracnosis de las ramas y el fruto del café, la enfermedad del ojo de gallo, la mancha de cercospora, dice quema o derrite, mal de coleroga, mal de 4 años, pudrición de raíces y el mal rosado. ¿Qué es lo que provoca todas estas clases de enfermedades en el cultivo de café? Es que nuestras calidades de café sean de bajo rendimiento, nuestras cosechas o nuestras plantaciones de café no sean las mejores, no sean las más adecuadas. El cuidado que debemos tener es la forma en que vamos a combatir estas enfermedades, ya que en Guatemala pues nosotros tenemos una de las mejores calidades de café a nivel mundial, donde también acá más adelante en el documental les estaré presentando lo que son las regiones donde están las mejores cataciones de café o los mejores cultivos de café, ya sea por su acidez y dulzura. Pero de momento vamos a mostrar acá algunas causas de cómo combatir este tipo de enfermedades. Por ejemplo, acá tenemos lo que son unas pequeñas explicaciones de lo que son la planta del café, cómo poder combatir las enfermedades. Acá tenemos la exigencia de la calidad del café, dice que es cada vez mayor en aspectos de características físicas y químicas, las enfermedades de las plantas que afectan las características y además de causar pérdidas a los caficultores. Dice las causas de las enfermedades de cultivo de café, dice que son por causa de organismos vivos, los cuales son denominados fitopatógenos y fitopatógeno. Dice este puede ser llevado a través de la semilla de café. Acá tenemos lo que son las enfermedades y condiciones que favorecen a sus manifestaciones. Acá por ejemplo también tengo lo que es la enfermedad o muerte del plántulas. Dice que es una enfermedad que aparece en el semillero o almácigo y es ocasionada por un complejo de hongos permanecientes en las especies. Dice rizotonia. Dice acá les presento también una forma de cómo poder combatirlas por medio de químicos. Dice se utiliza para poder combatir esta enfermedad, utilizamos siempre el sustrato de los semilleros en nuevos y limpios. Se trata con fungicida, por ejemplo con cobre o azufre, según las necesidades que vaya a tener la tierra o el espacio donde nosotros vamos a hacer el semillo. Dice las semillas antes de sembrarlas en el semillero, dice es una vez más que es un fungicida líquido. Dice este fungicida que nos va a evitar el exceso de los riegos para los hongos. Dice hay que
poner 2 semillas máximo por cada alvéolo. ¿Qué es un alvéolo? Un alvéolo es aquello o un pequeño orificio donde vamos a poner lo que es la semilla de café para que esto pueda ser germinada. Acá también tenemos lo que es la enfermedad de la roya de café, que es la que comúnmente está afectando a los caficultores en todas las regiones, ya que hay muchos caficultores que han terminado sus fincas de café por causa de esta enfermedad. Tenemos cómo se origina, su nombre científico, que es Emileila, dice Bastatrix. Dice acá tenemos los síntomas que presentan y son afectados en el cultivo, los fungicidas que tenemos que utilizar. Dice solamente invaden la germinación de las semillas, se evitan en la penetración de las plantas. Estos productos requieren de una buena cobertura del follaje, principalmente en embes. Dice embes es la parte inferior de la hoja, donde por lo general está ubicada lo que es la roya. Los tipos de fungicidas, dice, existen tipos de fungicidas para el control de la roya, dice sistérmico, dice de contacto. Para la selección de tipos de fungicidas debe tomar en cuenta las siguientes características, como les explicaba uno: los fungicidas de contacto, los fungicidas sistémicos. Dice acá tenemos las claves para el control de la roya. Dice se observa el equipo que contiene y verifique las condiciones adecuadas del uso. Antes de llegar al producto hay que verificar y tener en cuenta el pH del agua, porque muchas veces lo que utilizamos son aguas que están reposadas, las cuales ya tienen un pH ya sea muy bajo o demasiado alto. Dice los fungicidas cinéticos, el pH adecuado es de 4.5 a 5.5. Los fungicidas de contacto, el pH adecuado es el 6.5 al 7 para que sea el adecuado. Dice aquí tenemos una pequeña tabla de cómo utilizar los fungicidas para lo que es la roya. El fungicida de contacto es el caldo bordeles, dice que es el sulfato de cobre más hidróxido de calcio, dice de 4 a 5 libras. El hidróxido del cobre dice que son 4 libras. El óxido de cobre son 4 libras. El oxicloruro de cobre dice son 5 libras. El Timorex Gold dice molécula altenifolia, dice son 1000 centímetros cúbicos. Dice el vigilante de azufre mascol, dice 1000 centímetros cúbicos. Fungicidas sistemáticos en un integrante activo, dice el Opus, dice 12.5, dice aproximadamente 350 centímetros cúbicos. Alto 100 SL, dice son 280 centímetros cúbicos. Y así vemos que en esta tabla hay diferentes formas de aplicar. Acá vemos una pequeña imagen, dice de cómo se ve lo que es la roya. Aquí vemos otra, cómo lo va afectando, la información temática. Aquí otra de las enfermedades que tenemos es la antroxis en las ramas del fruto de café. Tenemos una pequeña descripción de lo que es esto, cómo lo podemos combatir, dice los daños que causan las enfermedades, cómo sobrevive y se desarrolla. Dice aquí el hongo ese sobrevive en hojas viejas, ramas y frutos. Dice la antropnosis afecta cuando hay lluvia y temperaturas de 20 a 30 grados y la enfermedad pasa de los árboles enfermos a los sanos. Aquí tenemos cómo vamos a aplicar el control. Vemos también una imagen de cómo la mata o la plantación de café va muriendo, cuando ya tiene cosecha, cómo se va terminando. Tenemos lo que es la enfermedad del ojo de gallo, su pequeña descripción, cómo inicia la enfermedad, dice cómo es la biología del hongo. Tenemos acá un par de imágenes de cómo se va desarrollando el hongo y cómo va terminando con lo que es la plantación de café.
la etapa de sobrevivencia del hongo, las etapas de absorción del hongo, la incubación de nuevas lesiones y inóculo secundario, el final del ciclo de enfermedad, y aquí una pequeña tabla de cómo vamos combatiendo, cómo inicia, cómo sube, cómo baja y cómo vamos a terminar de combatir esta enfermedad. La mancha de cercospora, dice, es una mancha también que poco a poco va terminando con lo que es en la hoja de café, la quema o ceritre. Dice, tenemos cómo comienza y cómo termina en esta otra pequeña imagen en las cosechas de café. Dice mal de coleroga, dice. Entonces, mal de coleroga, vemos que comienza igual también por las hojas, y poco a poco va terminando con la plantación hasta que queda completamente destruida. El mal de 4 años, dice, la pudrición de las raíces. Vemos acá cómo termina dice que es una enfermedad de característica en cafetos jóvenes, normalmente presentándose en cafetos de 3 a 5 años. Esto es tal vez por la mala germinación de la semilla de lo que es nuestros almácigos. El mal rosado, como es mancha el café y cómo va debilitando la semilla. Tenemos una pequeña descripción de cómo se siembra el café, algunas distancias de cómo se siembra, las necesidades que necesita el café con el agua, los tipos de tierra, la luz que necesita, cuándo se cosecha. Y así aquí vemos ya una cosecha o una semilla de café seleccionada, los semilleros, las raíces para poder hacer los almácigos ya para hacer un trasplante a un almácigo ya grande. Como vemos cómo nace, en esta forma la vemos de que la hacemos de le llamamos fósforo. Cuando está en esto, aquí vemos cómo ya sembramos en un almácigo grande, que lo sembramos ya en lo que es mariposa. Vemos cómo son los almácigos, cómo va creciendo, ya vemos las hojas en cruz, los almácigos, el tipo de sombra que va a utilizar. Dice ya cómo se trasplanta, cómo se siembra, el tipo de raíz que debe tener. Ya cuando tenemos una cosecha ya de nuestro café, y el tipo de cultivo, la historia, aquí hablamos la historia de lo que es el café en Guatemala, mudando y así, donde inició, y aquí lo que les mencionaba al principio del video, las regiones más clasificadas en Guatemala, que son 8 regiones, que es Zacatenango, Antigua, Atitlán, Coblán, Fraijanes, Huehuetenango, Nuevo Oriente y San Marcos. Son las 8 regiones donde se produce el mejor café acá en Guatemala, y acá tenemos cada una pequeña descripción de cada uno de las regiones donde se da el cultivo. Tenemos de todas las 8 regiones. Aquí tenemos un control o una pequeña tabla de los tipos de café que actualmente se ven en Guatemala, que es el típica, el Borbón, el Caturra, el Cataí, Pacho Común, Pachicolis, el Pacamara, el Maracoipé, dice Nuevo Mundo, el Catimor, el Robusta Nema, y los programas de selección y los campos de semilla. Y igualmente el tipo del café, fotografías de las casas de café, cómo se van reproduciendo hasta ya tener una cosecha adecuada en todas las partes. Esperando de que este video para muchos les sea de mucha utilidad y podamos tener más adelante otro video que les pueda ayudar en lo que es las historias del café y cómo poder combatir diferentes enfermedades. Agradeciendo su atención para este video, y esperamos en una próxima oportunidad poder tener otro video con ya otras diferentes clases de café que se están sembrando actualmente en nuestras regiones. Se les agradece por su atención. Tengan una feliz noche. Gracias.